En Perú, las universidades populares González Prada, en los años entre los 20 y los 30, donde participó Mariátegui, era un espacio que vinculaba a las universidades, particularmente la Universidad de San Marcos, con los obreros de Vitarte, y empezaron a generar acciones de formación con el naciente movimiento obrero que teníamos aquí en el Perú. Incluso, me parece que es en el año 28, Mariátegui viene de Italia y va a dar, entre comillas, una conferencia sobre historia de la crisis mundial. Y es muy interesante porque él dice, en esa conferencia dice: yo no vengo a explicarles a ustedes la crisis mundial, vengo a estudiarla con ustedes. Empieza a colocar esta idea de un trabajo conjunto, donde no es que alguien que sabe enseña a los que no saben. Y luego dice, porque hace falta espacios de creación de conciencia de clase, espacios de creación de conciencia popular, y dice: la única cátedra de educación popular que tenemos en el Perú, y habla con esas palabras, es esta de la Universidad Popular González Prada. Entonces, ya desde esa época estuvo muy presente esta relación entre los movimientos sociales, el movimiento obrero y la universidad, desde una perspectiva de educación popular. Y esto ha sido una característica que ha marcado los movimientos sociales en América Latina, y la primera cosa que yo diría es que no podemos entender los procesos de educación popular desligados de los procesos organizativos y de los movimientos sociales. Todo movimiento social y político ha necesitado generar un espacio de formación que permitiera responder a las dinámicas y a las necesidades de esos movimientos. Y ahí es donde nace la educación popular, como un componente, como una dimensión del propio proceso organizativo. Voy a tocar rápidamente 4 temas que están ahí, 4 ideas. La pasión por aprender, la relación entre universidad y acción social, lo que son los procesos organizativos y cuál es el aporte que la educación popular puede hacer a estos. Se piensa casi siempre en enseñanza. Se mira la relación enseñanza-aprendizaje, entonces yo soy educador o educadora y entonces me preocupo por qué es lo que voy a enseñar. Pero en realidad, desde la óptica de la educación popular, el énfasis no está en la enseñanza, el énfasis está en el aprendizaje. Es la creación de condiciones y de disposiciones para que el aprendizaje sea posible. Y hay una frase muy conocida de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento. Es más, el conocimiento propiamente dicho no se transfiere. Se puede compartir informaciones, pero si eso no se relaciona con el conocimiento que ya tenemos, esa información entra y sale. Bueno, lo sabemos mucho, pero a veces, como decía alguien, haber padecido varios años de una educación escolar en que las informaciones o los conocimientos pasaron y no quedó. ¿Y qué fue lo que quedó? En realidad, cuando se dice que cuando se nos ha olvidado todo, realmente lo que queda es en lo que nos hemos formado, en lo que nos hemos educado. Porque el aprendizaje siempre es un proceso activo. Siempre relacionamos el conocimiento existente con las nuevas informaciones, sea para incorporarlo al conocimiento que ya teníamos, sea para discutir y negarlo, o sea para modificarlo en parte, pero no hay un proceso en el que los nuevos conocimientos son, por eso Freire criticaba la educación bancaria, porque decía, no, es que son conocimientos que ya están elaborados y que los tenemos que ir depositando en la cabeza como en un banco, y ahí se van acumulando los conocimientos. Fíjense que las neurociencias han descubierto que cada vez que hay un proceso realmente de aprendizaje, cambia toda la estructura cerebral, la estructura de las neuronas, o sea, todo nuestro sistema se modifica neuronal. Y por eso es que cuando nos ha pasado, seguramente cuando hemos encontrado algo interesante, nos ha motivado a investigar algo, hemos descubierto algo que teníamos una intuición y en eso apareció como más claro, en ese momento hasta nos sudaban las manos, latía más fuerte el corazón, se nos ponía rojas las mejillas. Es el momento en el que el aprendizaje se convierte en un descubrimiento, se convierte en una conquista, se convierte. Por eso la idea de un educador o de una educadora es poder generar procesos en los cuales nos vayamos apasionando por construir aprendizaje, nos vayamos apasionando por aprender. Entonces, fíjense qué distinto si yo soy un maestro, una maestra, un educador
educador o educadora, que yo en vez de cada día de ir a mi aula, ir a pensar qué es lo que yo voy a enseñar, qué diferente sería si nos ponemos a plantear qué es lo que hoy día yo voy a aprender, qué es lo que hoy día yo voy a generar como aprendizaje, porque eso me coloca a mí en disposición también de aprendiz. Claro que tengo que enseñar, tengo que aportar todo lo que yo sé sobre determinado tema, pero mi preocupación como educador no es tanto en todo el contenido que yo quiero dar y entregar, sino tengo que preocuparme de qué es lo que voy a generar como aprendizaje, y ahí me coloco yo también como aprendiente, como aprendiz, con disposición de aprender de cada día. Entonces el aprendizaje, en lugar de ser una tarea burocrática, pesada, se nos convierte en una aventura apasionante. Entonces, en relación con eso, lo importante es que tenemos que hablar de procesos de aprendizaje. Y la educación, o los procesos educativos, son procesos de los cuales, los que son de verdad, son en los procesos en los cuales generamos no solo nuevos aprendizajes, sino generamos la capacidad de aprender, la capacidad de investigar, la capacidad de preguntarnos otras cosas que las que nos hemos preguntado en otro momento, la capacidad de relacionarnos con otras ideas, con otros enfoques, cambiar la mirada. Eso es la pasión de poder aprender de esa manera. Implica, por lo tanto, una nueva relación entre la teoría y la práctica, donde siempre están vinculadas nuestras prácticas con las cosas que nos preocupan, con aquellas cosas que necesitamos comprender, y por lo tanto la teoría tiene siempre un sentido en la medida en que se liga con las prácticas, tanto porque proviene de situaciones prácticas, como se liga con las prácticas porque la teoría debe servir para la transformación de esas prácticas. Yo ponía ahí el nombre del CIPCA porque ahora ya está aquí mi compañera y maestra Janet Flores, que fue mi maestra en alfabetización. En el año 73 tuve el privilegio de irme al CIPCA a trabajar en un proyecto de alfabetización donde estaba Janet, y se trataba de construir un nuevo proceso en medio de la reforma agraria que se iniciaba en esa zona, en Catacaos, en el Bajo Piura. Y nosotros supuestamente íbamos a enseñar, ¿verdad? Y la gente esperaba, ustedes son los maestros que vienen. Entonces uno se preparaba para ver qué es lo que iba a enseñar la alfabetización. Pero no nos dimos cuenta que en realidad en ese proceso, ya me desmentirá, en realidad quienes fuimos alfabetizados fuimos nosotros y nosotros. Fue la gente que en ese proceso de insertarnos en su realidad, una realidad que no conocíamos cotidianamente, tratábamos de recoger en el universo vocabular la palabra. Pasamos 2 meses, 3 meses recorriendo las comunidades, recogiendo sus palabras para tratar de entender, de ver qué significaban, para colocarlos en la cartilla de alfabetización, porque saben que el método de Freire parte de recoger el universo vocabular y encontrar palabras específicas generadoras, y en ese proceso quienes nos estaban alfabetizando eran ellos y ellas a nosotros. Y quiero contarles un hecho que a mí me ha marcado siempre, y que ahora, pensando en lo que iba a compartir este día, quería decírselo, de un compañero que se llama Manuel Macalupú, de la hacienda Viduque en Catacaos. Yo estaba empezando bueno, imagínate, en el 73, yo era un bebé, y luego, pues para no quedar tan mal ante el resto del mundo, pues tenemos acciones de extensión, que tradicionalmente están pensadas como espacios en los cuales se llega, se extiende el saber que se acumula en la universidad hacia la gente. Bien, entonces en los últimos años hay un movimiento para cambiar esta lógica lineal y jerárquica a una lógica mucho más articulada, y es un poco la propuesta que quiero ponerle a la reflexión de ustedes, que es: ¿qué tal si pensamos esto no como una lógica lineal jerárquica, sino como una mandala? Usted sabe que la mandala es un símbolo que es muy antiguo, está presente en muchas culturas y tiene que ver con la interrelación, la interrelación entre todos los elementos que forman parte de una unidad desde su particularidad. Entonces puse este dibujito donde tenemos docencia, extensión, investigación y articulación con otras universidades y otros espacios sociales. Y entonces imaginémonos que cada color es una de esas áreas, de esas dimensiones, pero que entonces se pueden mezclar en las actividades componentes de investigación, componentes de docencia, componentes de extensión, componentes de articulación. Y la pregunta es: ¿qué es lo que mueve esta mandala? ¿Qué es lo que hace la articulación? ¿Claudia?
es el tema de la relación entre universidad y sociedad. Y ahí la pregunta crítica es la siguiente. A veces se habla de que la universidad tiene que relacionarse con la sociedad, como si la universidad fuera una cosa y la sociedad fuera otra. En realidad, la universidad es parte de la sociedad, por lo tanto, todos los dilemas, desafíos y problemáticas de la sociedad tienen que estar dentro, forman parte del quehacer interno íntimo de la universidad. Y creo que es una lógica muy importante no verla como dos entes separados, sino precisamente entender que lo que aquí se haga en el ambiente académico solo tiene sentido en la medida que refleje y responda a los desafíos más globales de la sociedad a la que pertenece la universidad. Pasamos, no quiero pasarme del tiempo porque hay muchas cosas interesantes que las compañeras y compañeros van a proponer. Bueno, aparece el tema de la sistematización de experiencias y bueno, estamos en trabajo social, yo le decía a Leticia, las primeras orientaciones sobre sistematización de experiencias surgen precisamente del trabajo social. En los años 65, 67 en América Latina se empieza a preguntar, quienes estudiaban en ese tiempo asistencia social, porque así es que se llamaba la carrera, existía además la asociación de asistentes sociales en América Latina, que eran dirigidos desde Estados Unidos por la OEA, y era una visión totalmente asistencialista de esta profesión. Sin embargo, empieza a haber todo un cuestionamiento, y ese cuestionamiento empieza a cambiar la carrera de asistencia social a servicio social y luego a trabajo social. Bueno, ustedes mejor que yo seguramente saben de ese proceso. Lo interesante es que yo tratando de ver a dónde surgió el término de sistematización de experiencias en América Latina, quién empezó a usarlo por primera vez, descubrí que en el año 71 la profesora Leila Lima, una profesora brasileña de la Universidad de Belo Horizonte, fue a un encuentro en Ecuador y produjo un documento que se llamaba La práctica como fuente de teoría, y abajo decía la importancia de la sistematización de nuestras prácticas. Y ahí es donde se plantea por primera vez la importancia de crear, dice ella, un conocimiento sistemático para que le diera a la disciplina de trabajo social un estatus científico y académico que en ese tiempo no tenía, porque acababa de surgir la sociología, la economía, la antropología, y servicio social era como una carrera de menor categoría, digamos. Entonces, la propuesta que hay en ese tiempo es darle un sustento epistemológico y teórico, y decía, pero nuestro sustento epistemológico y teórico viene de la riqueza de nuestras prácticas. O sea, ni los sociólogos, ni antropólogos, ni economistas están vinculados con los problemas concretos de la sociedad como nosotros y nosotros. Entonces, construyamos nuestra teoría desde ese vínculo, y precisamente eso le va a dar al trabajo social, y le ha dado una calidad, una categoría distinta y más consistente. Bien, siguiendo en ese sentido, pues ya no voy a detallar, los años 2012 a 2014, en el caso de Costa Rica, hicimos procesos de formación en las 4 universidades públicas con todas las personas, no con todas las personas, con un grupo de personas que trabajan en programas de extensión que tenían que ver desde apoyo a procesos de organización indígena, campesina, transformación productiva en las zonas del Pacífico, programas de formación o de educación no formal, etc. Sistematizar esas experiencias, publicarlas y generar debate académico desde la extensión. ¿Por qué? Porque en las propias universidades a los extensionistas y las extensionistas se les consideraba también de segundo nivel. No era lo mismo producir una investigación académica tradicional que un producto teórico que viniera de una práctica, porque además casi no había. Y las personas que hacían extensión eran personas más metidas en el activismo social, pero no estaban produciendo conocimiento teórico. Entonces, la sistematización de experiencias, y si después interesa poder ver más en detalle, sirvió para generar esa capacidad de debate académico. Bien, tercer punto, los procesos organizativos. Bien, simplemente decir dos ideas centrales que me parece para la discusión. La primera es que los procesos y los movimientos sociales son principalmente o están principalmente marcados por la dinámica que les mueve
más que por las estructuras organizativas que las forman. Muchas veces se equivale organización a estructura organizativa, que siguiendo el parámetro tradicional es una estructura vertical, autoritaria, con un comité central que decide sobre las bases, etc. Y esa es la organización. No, la organización es el proceso que hace que la gente manifieste sus intereses, construya identidad, genere protestas y propuestas, se movilice en función de un ideal, de una utopía, y por lo tanto los procesos organizativos tienen una dinámica que muchas veces sobrepasa, supera y rompe con lo cerrado de las estructuras. Y muchas veces se piensa que los procesos o movimientos sociales son distintos a los políticos. Se dice, no, es que eso es una cosa de movimiento social, no es la política, porque los políticos es lo más importante, son los partidos, y ahí es donde se concentra lo esencial. Y durante mucho tiempo en América Latina los movimientos y organizaciones sociales eran solo correas de transmisión de los partidos. O sea, me voy a vincular con este sindicato para poder meter la línea de mi partido y que el sindicato la siga, pero no porque ese sindicato tiene un aporte fundamental que darnos incluso a quienes estamos en el partido político. Bueno, entonces esta división, que no tengo tiempo para entrar ahora, pero pues lo coloco como punto de discusión, ha generado una ruptura entre las dinámicas sociales y las dinámicas políticas. Ha ocurrido que muchas veces dirigentes sociales, que son excelentes dirigentes sociales, al pasar a tener un cargo político, alcalde, regidor, diputado, diputada, etc., se desligan totalmente de la dinámica social y quedan atrapados por la dinámica legislativa, por otras dinámicas que no corresponden a su característica. Entonces me parece que eso es un punto clave en términos de cómo encontramos la lógica política de los procesos sociales, si entendemos por política las relaciones de poder. Precisamente estas dinámicas organizativas construyen poder o debilitan el poder, entendido como capacidad de la gente. Pero el poder no está solo en la estructura, no está solo en el partido, no está solo en el gobierno. Uno de los grandes problemas que estamos pasando en América Latina en los procesos de cambio, hablemos de Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, etc., es que esta separación entre quienes han entrado en el terreno de la política formal de los procesos sociales y populares está cobrando precisamente el que las derechas tengan la posibilidad de insertarse y de limitar esos procesos de transformación. ¿Por qué? Porque se limita la dinámica autónoma y la construcción de poder que se hace desde los movimientos sociales. Termino entonces con las últimas ideas, que es, bueno, entonces, ¿qué aportan los procesos de educación popular? Como decía Marisa al presentar, no deberíamos hablar de la educación popular como si fuera una sola cosa. Yo creo que debemos hablar de los procesos de educación popular, entendidos entonces como procesos de construcción de aprendizajes, como procesos de fortalecimiento de las dinámicas organizativas, como procesos de mayor capacidad de comprensión y de transformación de la realidad, y como procesos que están insertos en las dinámicas sociales y políticas dentro y fuera de las organizaciones sociales y también de la universidad. Es decir, procesos de educación popular no debemos pensar que son para la educación de adultos, para proyectos marginales, para la alfabetización, sino que educación popular es entendida como una concepción de educación, como una educación transformadora que, como decía Marisa, nos convierte en sujetos con capacidad de protagonismo de transformación. Eso es un proceso de educación popular. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿podemos hacer educación popular desde una universidad? Claro, pero tal vez tenemos que cambiar la universidad que tenemos. ¿Podemos hacer educación popular desde un kinder, un preescolar? Claro, pero ¿cómo tenemos que hacerla para que sea constructora de protagonismo, de desarrollo de capacidades, de fortalecimiento de la respuesta ante las demandas de la sociedad? Y eso es lo que es una educación popular transformadora. De tal manera que estamos frente a un desafío que no es un tema de estudio ni es un área para la educación no formal, de la educación de adultos, sino que nos tendríamos que preguntar de qué manera en esta universidad o de qué manera en los procesos en los que estamos involucrados podemos generar procesos transformadores que nos construyan como sujetos de transformación. Hasta luego.